Muy buenas a todos, seguidores de Resurgir Nacional en YouTube. Sean bienvenidos a una nueva entrevista, esta vez un poco diferente porque ahora hay un cambio de ángulo y sucede que se me dañó la PC, se me dañó la computadora. Y perdón si se escucha sonido de fondo hasta ahora, es normal en mi zona. Estoy básicamente haciendo este directo desde el celular. Creo que se ve bien, hasta creo que se ve hasta mejor. Y básicamente voy a poner una pausa a los próximos directos que voy a hacer, porque bueno, tengo que ordenar todo de vuelta en la computadora, instalar los programas, etcétera. Pero bueno, más allá de eso, más allá de mis problemas personales con la tecnología, hoy tenemos de invitado a un queridísimo amigo de Chile, el señor Javier Rivera, para hablar sobre una idea relativamente, no es muy vieja en sí, nace con autores a finales del siglo pasado, ¿no? A principios del presente siglo también, este, que es el arqueofuturismo. El arqueofuturismo, que ya de por sí la palabra, como algunos seguramente habrán pensado, es un poco curiosa y que podría conllevar a ideas contradictorias, ¿no? Ya, porque la propia palabra nos retrotrae las dos partes, que es arqueo y futurismo. La primera es que nos lleva a pensar en arqueología, antiguo, viejo, y después la parte de futurismo, ¿no? Que algunos conocedores del tema que estarán viendo esto seguramente ya estarán pensando bueno, en el futurismo de Marinetti, ¿no? Como yo le iba diciendo a Javier antes de arrancar, que bueno, Marinetti era, por decirlo de alguna forma, medio juvenil, ¿no? El hater de los viejos maestros y los museos, ¿no? El hater de todo lo que es el pasado, por así decirlo. Una crítica furiosa, fervorosa hacia lo pasado, con miras totales y discriminatorias hacia lo que es el futuro, ¿no? Pero bueno, voy a dejar ahora, si vos te querés presentar, Javier, ahí un poco, eh, básicamente para que la gente te conozca acá en Uruguay, algunos no te conocerán. Y bueno, ¿qué es el arqueofuturismo? Eso podríamos empezar por ahí, ¿no? Por la palabra, los comienzos, ¿no? de esta idea, ¿no? Bueno, yo soy Javier Rivera, Javier Octavio Rivera, soy artista, a eso me dedico, aparte de informático, pero en el mundo político siempre me he desarrollado más como artista, músico, productor. También hemos hecho guiones acerca de pequeñas piezas conceptuales que tienen que ver con la política. Al final todos nos conocemos en este círculo social por el tema político. Y bueno, el arqueofuturismo a mí me llama la atención en primera instancia como concepto por la amenaza inminente de la cuarta revolución industrial, cómo eso impacta en el ser humano, los fenómenos psicológicos, sociales, eh, personales y finalmente políticos que tiene la tecnología en el ser humano. Eh, y me resuena este concepto por un amigo nacionalista que tengo, eh, que supuestamente era una contraposición a lo que es el transhumanismo. O sea, por un lado tú tienes una idea moderna del hombre creando la realidad y el arqueofuturismo se me presenta como una, bueno, de partida comentar que es un neologismo que implica el arqué o el principio, el fundamento, arraigado en lo arcaico, o sea, en lo tradicional, más allá de qué tradición vayamos a evocar cada uno. Por ejemplo, un alemán pagano tiene sus propias tradiciones, nosotros hispanoamericanos tenemos las propias y así sucesivamente, pero es un intento de evocar este fundamento y principio y combinado con el movimiento propio del movimiento artístico futurista que tú comentabas, que era muy moderno también. O sea, en el arcofuturismo de Jean Fayet, que es el que postula este concepto, él hace sus críticas también al futurismo, como que dice que el movimiento por el movimiento en realidad no genera nada más que caos finalmente. Entonces que es necesario arraigarlo en cierto principio fundamental. Así que en palabras muy resumidas y concluyendo ahí para darte el espacio, el arcofuturismo es un neologismo que implica cierto contenido de ideas que se considera el principio, lo arcaico,
en conjunción con el movimiento propio de la tecnología. Una especie de equilibrio entre ambos factores. Excelente, entiendo, perfecto. Bueno, vos mencionaste hace nada el concepto del transhumanismo, ¿no? Hoy en día es una cuestión que se debate, ¿no? Que es muy importante, sobre todo por el mundo que vivimos, con estas tecnologías que están avanzando sumamente rápido, con esa velocidad, ¿no? Ahora hablamos de futurismo, ¿no? A una velocidad extremadamente rápido, y ha aparecido, ¿no? Hace poco, ¿no? La idea de este transhumanismo, que a través de la tecnología plantea que el hombre puede llegar a convertirse básicamente en un dios, ¿no? Un Claro. poco, ahora voy a poner el ejemplo, ¿no? Aquella seducción diabólica que hacían a Eva, ¿no? En el jardín del Edén, seréis como dioses, ¿no? Al comer el fruto prohibido, ¿no? Es muy interesante el tema del transhumanismo, que justamente parece, según por lo que dijiste, que el arqueofuturismo intentó o intenta plantearse una especie de alternativa a este transhumanismo que, bueno, que se nos avecina, ¿no? Un poco más, que parece ser que es inevitable, ¿no? A estas alturas. ¿Nos podrías comentar un poco con respecto a lo que vendría haciendo ahora para conocer mejor el arqueofuturismo, el tema de, bueno, de sus autores, ¿no? Fayet, que vos comentabas, que publicó un libro 2011, en 2011, si no mal recuerdo, ¿no? La fecha. Sí, Si o querés, sea, puedo Guillermo, ir sí, poniendo, proyectemos si porque yo querés, traía algo, no venía preparado, pero tengo una presentación. dale, ponerla de vuelta porque así ya la pongo en pantalla, ¿está? Así la pongo Ya, a ver, directamente. Ahí, excelente, ahí, ya la pongo. ya, a Crear el ver. escenario, listo. Entonces, bueno, el Bueno, arqueofuturismo es lo que estaba comentando previamente, del latín arqueus, relativo al principio o comienzo, y del griego arqué, principio u origen. Es un neologismo que postula la idea de una visión metafísica estática y su relación con la técnica humana en un contexto futurista que se entiende en movimiento. O sea, es una especie de equilibrio entre lo estático, que sería el principio, y el movimiento propio del futurismo, que en este caso aplica a la tecnología. Aquí yo puse una imagen para autohacerme propaganda de un libro que yo escribí al respecto, donde yo planteo mi propia visión del tema, que vamos a ver que es bastante distinta a la concepción original del concepto. Entonces, el autor original del arqueofuturismo es Guillaume Fayet, nació el 7 de noviembre de 1949 y murió el 7 de marzo del 2019, fue un filósofo francés defensor del identitarismo. Esto es importante. El concepto de arqueofuturismo acuñado por Fayet en 1998, si bien su obra es posterior, él ya estaba trabajando en este tema con obras como artísticas de ciencia ficción. Se refiere a la reconciliación sobre la tecnociencia con los valores arcaicos. Sostiene que el término arcaico debe entenderse en su griego antiguo original, es decir, como el fundamento o el principio, no como el apego ciego al pasado. ¿Ya? Entonces él, en su intento de conciliar este principio o comienzo con el movimiento de la tecnología, evoca ciertos valores arcaicos, lo que él considera que son sus valores arcaicos. Entonces, él lo define, esto está citado directamente de su libro, el constructivismo vitalista es la apelación que propongo para definir positivamente lo que antes definíamos como anti-igualitarismo. Por otra parte, este anti-igualitarismo definía su proyecto con el concepto fluido y únicamente descriptivo de la posmodernidad. Propongo llamar a la intención ideológica central del constructivismo vitalista como arqueofuturismo. ¿Ya? Entonces, vemos que aquí el autor bebe de dos corrientes de pensamiento para oponerse a la visión progresista dentro de los valores arcaicos que él considera relevantes incluir en este neologismo, que es el constructivismo y es el vitalismo. Son el, dos conceptos que él une para hacer su propuesta política. entiendo, entiendo. Y sobre el vitalismo, ¿qué nos podrías comentar, Bueno, un aquí poquito para los espectadores? yo lo que hago es desmembrar los dos conceptos para explicarlos un poco y que se entienda Adelante. de qué se trata y por lo mismo, porque yo lo corrijo, entre comillas, porque yo hago otra propuesta respecto a este tan atractivo concepto, en oposición al progresismo transhumanista. Entonces, en la esencia del arcaísmo,
que dice él, se tiene que dar de nuevo a la palabra arcaico su sentido verdadero y no despectivo, según la significación del sustantivo griego arqué, que significa a la vez fundamento, principio, es decir, impulso fundador. También posee el sentido de lo que es creador e inmutable y contiene la noción central de orden arcaico, de orden. Mira, aquí es interesante que él plantea que a lo que él llama arqué es creador e inmutable, o sea, es algo que él reconoce en cierta... en las organizaciones políticas, ya sea desde el son politicón, desde el individuo, entre comillas, hasta la formación de familia, hay cierta conducta que es inmutable, en la que él sustenta su anti-igualitarismo, que yo creo que es algo respecto a lo cual todos estamos de acuerdo. Yo no creo que haya gente aquí que sea igualitarista en el sentido que, no sé, de izquierda, por ejemplo. Arcaico no es pasadista, dice, porque el pasado histórico produció la modernidad igualitaria que está fracasando y porque toda regresión histórica sería absurda. Es la modernidad la que ya pertenece a un pasado cumplido. El arcaísmo es un tradicionalismo, dice él, sí y no. El tradicionalismo preconiza la transmisión de los valores y justamente se enfrenta a las doctrinas de mesa corta, pero depende de lo que se deba transmitir. No se pueden aceptar todas las tradiciones, por ejemplo, las de ideologías universalistas e igualitarias, o de aquellas que se encuentran paralizadas, museografiadas y desmovilizadas, que es muy similar al futurismo. Eso nos dice Guillaume Fayet. Y es interesante que evoca al tradicionalismo como algo positivo, pero que también tiene cosas negativas. Entonces no podríamos decir que Fayet es un tradicionalista. Y por esa concepción del tradicionalismo es que él propone un nuevo concepto. O sea, a partir de eso podemos decir, por ejemplo, que el arquefuturismo no es reaccionario, por ejemplo, ¿no? Como podrían ser algunos autores considerados tradicionalistas que reaccionan al orden moderno, posmoderno. Claro. Por ejemplo, se considera reaccionario a Joseph de Maistre, ¿no? Un autor francés bastante, que bueno, se destacó justamente por su contra-revolución, ¿no? Con su pensamiento anti-ilustración. O sea, el arquefuturismo no es tradicionalista, no es reaccionario, básicamente. Claro, y es que en esencia el tradicionalismo de verdad tampoco es reaccionario. Lo que pasa es que los que se dicen tradicionalistas son reaccionarios y están metidos en la estructura de la modernidad tratando de reaccionar a la acción del demonio dentro de los propios términos católicos, ¿cachai? ¿Cachai? Decimos en Chile por si acaso, es como, ¿lo ves? Entonces, Fallé, lo que tiene de bueno y lo que a mí me gusta es que, como tú dices, no es reaccionario, o sea, no está accionando frente a una acción previa, sino que él mira hacia el futuro y dice, yo quiero construir mi propia vertiente de pensamiento en la cual podamos hacer nuestras propuestas sin necesidad de estar reaccionando constantemente a lo que hace el oponente. Entonces eso es bastante positivo. Y el tradicionalismo de verdad lo que hace es eso. El tradicionalismo considera que la iglesia es un organismo vivo que se desarrolla en el tiempo. Y los tradicionalistas, sedevacantistas, todo el mundo que está metido en este cuento más o menos de lo que es el nombre de tradicionalista, entre comillas, son una especie de conservadores del siglo XIX. Tú hablas con ellos y te dicen, ¿sabes qué? Yo soy tradicionalista, por lo tanto la tradición del concilio tanto, y se van como una especie de legalismo pasadista en la cual empiezan como a notar cuáles son las cosas en las que creía la iglesia y no ven que la iglesia se desarrolla, es sin afectar al dogma, pero va caminando con la historia. Pero bueno, ese es otro tema. Bueno, la esencia del futurismo es una constante de la mentalidad europea, es su rechazo a lo inmutable, nos dice Fayet, y su carácter fáustico. Ahí después vamos a entrar a lo que es lo fáustico. También es interesante. Tentador en los dos sentidos de la palabra, que hace tentativas y que hace sufrir tentaciones, experimentador de nuevas formas de civilización. Nuestro fondo cultural, que también ha heredado América, es aventurero. Quiere transformar al mundo por la creación de imperios o por la tecnociencia, y siempre mediante grandes proyectos. Estos últimos son la representación anticipada de un futuro construido. O sea, lo que toma del futurismo Fayet es lo fáustico, que es en Occidente, como lo define Spengler, es la búsqueda del infinito, que particularmente tiene Occidente en sí. Occidente tiene esa visión de lo infinito.
que tiene que ver con la concepción teológica histórica que definía que el infinito era alcanzable mediante los sacramentos religiosos. Pero Occidente se queda con eso, con esa búsqueda del infinito. Y Fayet comenta también, no sé, que el capitalismo, por ejemplo, es una muestra de esto, de esas ansias de siempre seguir creciendo, eso que tiene el capitalismo liberal, de que tienes que ser un empresario siempre abocado a el crecimiento constante, y lo que ganes volver a reinvertirlo, y es un crecimiento exponencial que no tiene fin. Eso es lo que le llamarían los fáusticos, la búsqueda cultural del infinito. Entonces, no sé si te quieres comentar algo al respecto, para no hablar todo el rato yo, porque de aquí me puedo alargar y estar 2 horas. No, no, creo que quedó bastante explicado, creo que se entiende perfecto, no tenía mucho para comentar. Ahora sí tengo para comentar, sobre todo porque veo ahí la imagen de un filósofo, que bueno, para alguien católico como yo, bastante controversial, ¿no? Nietzsche, el famoso Claro. Friedrich Nietzsche. Tengo, de hecho, voy a mostrar esto por curiosidad a la gente. Tengo acá mi colección. Así habló Zaratustra, pero es una Claro. versión extremadamente vieja, no sé si se puede ver, está todo rasgado ahí. Este, no sé de qué año es, sinceramente, pero debe ser de la primera mitad del siglo XX. Ahí hay una imagen en la estación de Nietzsche. Pero Claro. bueno, ahora sí te dejo que sigas hablando, te voy a comentar esto nada más, de curiosidad. Bueno, ¿qué hay de rescatar de Nietzsche ahí? No Es sé, curioso. más que rescatar, yo creo que es explicar un poco, porque Fayet decía que su postura era un constructivismo vitalista. Entonces, vamos a ver qué es el vitalismo, para poder ir entendiendo más o menos la propuesta, eh, a puertas de la cuarta revolución industrial de este filósofo francés. El vitalismo, entonces, es una idea que creyó Nietzsche, que la postuló, pero hay varios otros que hacen sus variaciones del vitalismo, pero el fundamental del que se cuelga Fayet es del vitalismo nietzscheano. El vitalismo filosófico sostiene que la vida no se explica de modo exhaustivo por procesos físico-químicos, o sea, creen que hay algo más allá de los físico-químicos, no son materialistas y mecánicos, sino que requiere un principio vital irreductible, que le llaman fuerza, entelequia, el vital, etcétera, que organiza o impulsa lo viviente. O sea, eh, es una forma de explicar de forma no concreta ni empírica que la vida tiene algo más allá, pero no va más arriba respecto a, por ejemplo, nosotros los católicos, que nosotros consideramos que del ser por esencia deviene el alma, que el alma ocupa un cuerpo, que le da forma a la materia y genera el cuerpo. Es distinto, es como que se queda solamente en, desde la perspectiva de nosotros los católicos, el vitalismo se quedaría solamente en la consecuencia, en lo que se aprecia, y no en la esencia de eso que se aprecia. No sé si me explico. Es como ver el síntoma, pero no la enfermedad. O sea, ellos ven que hay vida. No se, eh, no, no se aventuran a tratar de definir la entidad de la que viene esa vida, sino que con que haya vida les basta, y que la vida siempre tienda a la vida. Que, bueno, los que han leído Nietzsche saben que en algún momento se cuelga de lo que era Darwin, o sea, lo elogia, lo elogia. Y tiene que ver también con esa lucha por la vida. Entonces, para el vitalismo, la premisa fundamental de su visión de la realidad es la vida en sí. Nada más que eso, la vida. Se puede entender la totalidad de la filosofía de Nietzsche como el intento más radical de hacer de la vida lo absoluto. La vida no tiene un fundamento exterior a ella, tiene valor en sí misma. Y la vida entendida fundamentalmente en su dimensión biológica, instintiva y racional. La vida como creación y destrucción, como ámbito de alegría y el dolor. Por esta razón, Nietzsche creyó posible medir el valor de la metafísica, la teoría del conocimiento y la ética a partir de su posición o afirmación respecto a la vida. Entonces, si algo tiende hacia la vida, independiente de que transgreda los valores que nosotros como sociedad tenemos, que pase a llevar un bien objetivo, está bien dentro de la concepción de Nietzsche, porque Nietzsche hace a la vida el absoluto. No hay una moralidad absoluta, sino que la vida, en función de la vida, es lo bueno. Ay, Nietzsche.
Y de la mano está el voluntarismo, voluntad de poder, que para Nietzsche la voluntad de poder es el mismo hecho vital y considera que considera la vida misma como manifestación de esta voluntad de poder. O sea, la vida en sí desea el poder, desea poder hacer cosas y poder sobre otros. Y eso sería una característica moral dentro de la transgresión de los valores que hace Nietzsche, de la vida en sí. Pero esta fuerza es afirmativa, es la afirmación pura que siempre aspira a más, la vida por la vida para hacer más vida. La voluntad de poder en sentido afirmativo es fuerza impulsora que es puramente inmanente y en este sentido es la esencia misma del ser, que como principio afirmador está situado más allá del bien y el mal, que era lo que te comentaba. El pensamiento socrático, platónico y judeocristiano que declara la idea como lo verdadero, lo vital e inmanente como simulacro. O sea, Nietzsche, dentro de su ánimo transgresor y revolucionario, lo que quiere es reformar prácticamente toda la filosofía, desde lo anulando que la idea puede llegar a estar separada de quien experimenta esa idea. Por eso que Claro, dice claro. que declara la idea... Ambicioso, ambicioso Nietzsche, perdón la interrupción, Sí, ambicioso. sí, sí, sí. Y bueno, era muy de la época también, pues, o sea, el renacimiento y la modernidad y todo lo que viene implicaba ese deseo de que mi nombre pase a la historia, de ser yo el que descubre, ¿cachai? La historia posicionada sobre la persona que crea la misma historia y la realidad. Ahí vamos a entrar después en el constructivismo que tiene que ver con el idealismo alemán de Kant. Entonces, Excelente, excelente. el Vos seguís constructivismo... explicando, disculpa la interrupción, vos seguís explicando esta parte que yo voy a acomodar unas cosas acá, voy a desactivar la cámara, es rapidísimo. Ya, dale. Entonces, el arqueofuturismo, como decía, bebe de dos corrientes. Una es el constructivismo y la otra es el vitalismo. Ya explicamos lo que es el vitalismo, de dónde viene, que se relaciona con la voluntad de poder. Y el constructivismo aparece en primer lugar en el área de la filosofía y lo encontramos principalmente en la obra de Kant. Este filósofo intentó ir más allá del racionalismo y del empirismo. Para el racionalismo el conocimiento podía alcanzarse completamente a priori, para el empirismo, sin embargo, debía descansar en la experiencia, por lo tanto era a posteriori. Por su parte, Kant creerá que nuestra mente construye el conocimiento a partir de los datos de la experiencia y gracias al orden que impone a dichos datos mediante elementos a priori propios de su estructura. ¿Qué significa esto? Para Kant, la realidad no existe más allá de la percepción del sujeto. La realidad es el resultado de la relación entre el sujeto y lo que existe. Es como muy de ciencia ficción también esto. Es como cuando en Matrix se ve el código y que existiera solamente código por todas partes. Y de la interacción de nuestros sentidos que tienen cierta estructura, como dice aquí, se creara la realidad en la relación de estas dos entidades, pues, de la realidad propiamente tal y del sujeto. Entonces la realidad para existir depende del sujeto. Es como cuando esa pregunta que se hace en filosofía, si cae un árbol en el bosque, ¿emite ruido si nadie lo percibe? Kant diría que no. Excelente, ya volví, ya quiero ver cómo se ve bien ahí. Creo que se ve bien, disculpen la ausencia, ya está, volvemos a lo normal. Eso, no sé si escuchaste lo que estaba comentando acerca de acá, si no lo puedo repetir, no hay ningún problema. No, no, estuve escuchando perfectamente, aparte también por la audiencia que sigue el hilo, yo hice una pausa para mí, perdón, escuché todo. Ya, perfecto. Entonces eso es más o menos lo que postula Kant respecto de que el sujeto tiene directa relación en la existencia de la realidad. Y en ese sentido crea el constructivismo, o sea que en la relación de este sujeto con la realidad, el sujeto va a ir creando cosas. Y es interesante porque para el realismo filosófico, que es lo que creemos las personas que tenemos una idea tradicional de la filosofía, nosotros no creamos ni construimos cosas, nosotros componemos cosas con algo que ya existe, que es la realidad propiamente tal. Son dos formas de ver la verdad radicalmente distintas, porque
idealismo alemán le da mucho valor al sujeto, que inevitablemente termina en un proceso político en la idea de que como el sujeto es tan importante para definir la verdad, el propio sujeto es quien define la verdad. Kant es la semilla, y antes de él Lutero, y antes de él Guillermo de Ockham, pero Kant es muy importante. Kant es la semilla que pone la importancia en el sujeto para que un sujeto hoy en día te puede decir que es hombre, que se siente hombre, y cuando en realidad es mujer. Porque la realidad depende tanto del sujeto y de su percepción que se deposita lo que es la verdad en el propio sujeto. Claro. Y de ahí nace el subjetivismo, propiamente tal, que es como el caballito de batalla del progresismo. Están ligadas ambas filosofías. Sí, básicamente lo que más caracteriza al progresismo, que es el subjetivismo, ¿no? Y que encontramos un poco, ¿no? También en eso que hablábamos hace poco, ¿no? El tema del transhumanismo. Claro. También. Entonces, viendo por qué yo hago este examen de las ideas de las cuales se cuelga Fayet, porque si el arqueofuturismo nos debe evocar algo distinto al transhumanismo, es necesario de que beba de otras ideas filosóficas, porque si no, en lo que va a terminar va a ser en lo mismo. Supuestamente se oponen, pero son como dice un amigo escritor acá, Sebastián Izquierdo, el dragón que tiene varias cabezas, pues es un mismo monstruo, pero que en realidad tiene distintas expresiones. Puede hasta tener distintas personalidades, pero sigue siendo el mismo monstruo, y como es el mismo monstruo, tiene el mismo nivel de letalidad. Es una especie de espejismo. Entonces, cercano al constructivismo, el constructivismo bebe del idealismo, que es la teoría filosófica para la cual la realidad es consecuencia de la actividad del sujeto, que era lo que te comentaba yo recién. Considera que en el acto de conocimiento el sujeto que conoce influye en la realidad conocida, que la mente está sometida a unos procesos o mecanismos que determinan y construyen la realidad del objeto conocido. Un ejemplo claro del idealismo es el de la filosofía kantiana, y Kant creyó que la mente impone a la realidad conocida características que son consecuencias de la propia naturaleza de la mente, el tiempo y el espacio, por ejemplo. Que era lo que yo te decía, es como si la realidad fuera código, y tú al interactuar con ese código, como lo hace un computador, ¿cachai? Una placa, vas a convertir esos unos y esos ceros en algo que yo vea en la... Eso es lo que postula acá. La importancia del sujeto en la creación de la realidad, en la existencia de la realidad. Y otro tema importante que hay que mencionar es el tema de la técnica. Y acá entramos a un autor que, bueno, personalmente me gusta, que solamente he tenido la oportunidad de leer sus obras en PDF, porque conseguir en físico es medio difícil acá en Uruguay. Oswald Spengler, ¿no? Su obra más famosa es La decadencia de Occidente, justamente. También la técnica y otros ensayos, ¿no? Que ha escrito a lo largo de su vida. Que tiene una concepción de la historia diferente, ¿no? Lo que podría tener un cristiano, que es lineal, sino que para Spengler la historia es como más cíclica, ¿no? Básicamente. Claro, porque bebe también del eterno retorno nietzscheano, y también bebe del vitalismo nietzscheano Spengler. Entonces, claro, tiene algunas ideas interesantes, por ejemplo, el análisis del auge y las caídas de las civilizaciones. Claro. Que son de hecho, Spengler también está enmarcado en lo que vendría siendo una serie de autores que conformaron lo que era en Alemania la revolución conservadora, también claro. por si alguna persona quiere averiguar sobre el tema, también otros autores como Arthur Molen van den Broek, autor del Tercer Reich, y demás autores que, bueno, contrarios a lo que era la República de Weimar un poco, ¿no? Ahora sí, continúa, claro. Perdona. Bueno, entonces la técnica, ¿por qué es relevante en esto? Porque lo que va a evaluar el arqueofuturismo es la relación del hombre con la técnica, y propiamente con la técnica de la cuarta revolución industrial. Que aunque no nos guste, o sea, a mí no me gusta la postura de Fayet, pero son temas que tenemos que empezar a conversar. Tenemos que estudiar a Harari, por ejemplo, que es como el otro lado transhumanista que está como de moda actualmente, u otros movimientos, u otros autores del movimiento transhumanista. Son cosas que tenemos que empezar a conversar, porque nos va a explotar en la cara las consecuencias de estas tecnologías.
Y yo creo que ya lo estamos viendo con esta especie de adicción que tienen algunos niños a las redes sociales, fenómenos como TikTok o OnlyFans, que finalmente la técnica pasa a ser como una amplificación de ciertas conductas humanas. Entonces creo que más allá de que estemos de acuerdo o no con ciertas posturas de algunos autores, son temas que tenemos que empezar a tratar en política. Muchas veces estamos muy concentrados en lo que es la política formal, que salió tal diputado o tal movimiento político, que la candidatura, o estudio de la filosofía propiamente tal, pero hay muy poco desarrollo respecto a lo que es el ser humano en relación con la técnica y con las técnicas, con las formas que va a adquirir la técnica de aquí en el tiempo. Totalmente, bueno, de hecho ya se están desarrollando conceptos ya propiamente que en un pasado para nosotros era ciencia ficción, básicamente el tema de un chip cerebral, ¿no? El Neuralink de Elon Musk. Estamos viendo un avance tecnológico totalmente acelerado, ¿no? Que bueno, que sinceramente pareciese que, bueno, aparte de que es inevitable, como dije anteriormente, van a destruir lo que nosotros conocemos un poco más como lo que es ser humano, ¿no? Como lo que es normalmente un ser humano, ¿no? Básicamente. Claro, entonces la invitación, que es lo que yo hago en mi libro, frente a esta amenaza porque es lo que más escuchamos, o sea, está amenazado el ser humano. Yo lo que hago en mi libro, Manifiesto Arcofuturista, es hacer una especie de antropología sobre el ser humano, valga la redundancia, una explicación antropológica. Cuando yo digo, el ser humano está amenazado, me tengo que hacer la pregunta de ¿qué es el ser humano? ¿Por qué está amenazado? Y vienen una serie de respuestas que implican el alma intelectiva, la relación que tiene con la materia, qué es lo que es la forma, cuál es la relación de esa alma intelectiva con el ser por esencia, que sería Dios en lenguaje tomista. Ese Dios tiene una ley natural objetiva, es posible reconocerla en la realidad, y un montón de preguntas que tienen que ver con ese ser humano en amenaza de esta nueva tecnología. Entonces son preguntas, insisto, que tenemos que empezar a responder. En primera instancia, a hacernos esas preguntas y en segunda instancia a responderlas, a tratar de darle respuestas, propuestas hacia adelante. Bueno, la técnica para Spengler, la esencia de la técnica es más amplia. Es un modo de vida activo, una táctica para vivir. Y nótese aquí la unión que se hace con el vitalismo de Nietzsche. Se vuelven a repetir las mismas palabras, propios de los seres, de los seres que se mueven, eligen y se afirman frente a la naturaleza, la voluntad de poder. Por eso insisten que la técnica es antiquísima, no es históricamente específica y se extiende incluso al ámbito animal, porque los animales también tienen vida. Si queremos entenderla, debemos partir de la interioridad del alma, la energía de autoafirmación, independencia y lucha por mantenerse. O sea, vemos que su concepción de la técnica está supeditada a la idea vitalista de Nietzsche. Estamos frente a un desarrollo de un mismo concepto. En este caso lo hace Spengler, tomando el vitalismo de Nietzsche para aplicarlo a la técnica. Y lo fáustico, que también es importante, que dije que lo iba a mencionar antes, en la decadencia occidente, Spengler llama a lo fáustico al estilo occidental, cuyo impulso central es la dirección hacia lo lejano y el anhelo de lo infinito. Es una especie de energía direccional que solo tiene ojos para los horizontes más distantes, hacia el infinito. Ese mismo impulso configura su relación técnica con el mundo. La atención práctica, técnica, sobre el entorno es la que endurece la experiencia sensible y la convierte en una especialidad racionalizada, medible, calculable, y el símbolo primordial occidental acaba siendo el espacio tridimensional infinito, ancho y profundo, como forma de mundo. O sea, lo que dice Spengler básicamente es que por la propia idea que tiene Occidente del infinito, en contraposición a otras culturas, como por ejemplo la griega, que la griega, la idea más elevada que tenía era la de sus semidioses, pero sus semidioses eran finitos, eran capaces de morir los semidioses griegos. Entonces, por lo mismo, Spengler explica de que la noción teológica que tenían
de su propia cultura tiene implicancias directas en lo que ellos van a considerar lo más alcanzable, y producto de eso es que la filosofía griega en general se dedica a los fenómenos naturales. De eso parte, fenómenos que son finitos. En cambio, como Occidente históricamente se orienta hacia el infinito, que sería Dios, el Dios occidental, monoteísta, como tiene esa idea desde la teología, su investigación respecto a la verdad va a ser apuntando a lo infinito. Y él evoca lo que es el cálculo infinitesimal. Dice que hay una directa relación entre ambas cosas. Y a eso él le llama lo fáustico que tiene particularmente Occidente. No sé si te suena Fausto. De la obra de Goethe, justamente. Claro, claro. Como ese Bueno, impulso, ese arquetipo de buscar siempre seguir creciendo. claro, es verdad. Bueno, justamente ahora que hablabas un poco bueno, de lo infinito, si querés lo podemos dejar inclusive para más adelante, pero estaría interesante ver un poco más lo que vendría siendo la relación entre arte y futurismo, en definitiva con la creencia de Dios, ¿no? Con la idea de Dios que nosotros los católicos, como vos y yo tenemos. Pero de vuelta, quizás una pregunta más para dejarla adelante, ¿no? Porque aún faltan algunas diapositivas por hablar que, bueno, todo muy interesante ese Claro, tema, la verdad. eso yo lo abordo en mi libro, y claro, puede ser otra presentación, porque yo en esta conversación que estamos teniendo, yo a lo que me estoy limitando es un poco a describir qué es el arqueofuturismo original, y a que el espectador vea cuáles son las vertientes de las que bebe, para que quizá, como me pasó a mí, estar en desacuerdo o quizá estar de acuerdo. Es meramente descriptivo. Yo veo muchos problemas y por eso yo propongo otra forma de ver el tema. Pero quizá hay gente que le va a resonar esto. No lo sé. Entonces, aquí es donde yo tomé un párrafo de Fallé que resume de muy buena manera cómo el beber de estas ideas, de estos conceptos, termina mal. Y termina muy mal. Entonces, dice Fayet, debemos concentrarnos en la epistemología de la técnica. Cuestiones. La informática y el genio genético no están ahora haciendo explotar los cuadros de la ideología igualitaria hegemónica, creando un hiato gigantesco entre lo real y lo deseado, la naturaleza y la hipernaturaleza. Me da la sensación a mí de que Fayet, en su deseo de oponerse al igualitarismo, termina justificando lo que sea. Y ahora vamos a ver por qué. Existen cuestiones... Podríamos decir un poco que, bueno, se termina revelando sobre sí mismo, ¿no? Un poco más con las bases del arqueofuturismo. Claro, claro, y termina defendiendo contra lo que se opone. Pero vamos a ver, mira, existen cuestiones centrales que tocan a la biología y a la informática. Se debe actualizar la reflexión biológica porque las técnicas transgénicas permiten introducir ya la voluntad humana en los procesos de transmisión genética, hasta ahora natural y más allá de toda intervención. Empezamos a saber fabricar animales de criaderos sin embarazo en incubadoras. Mañana sabremos hacerlo con los humanos y podremos programar, por la Asociación de los Sistemas Informáticos Expertos y de las Técnicas Transgénicas, los patrimonios genéticos y las capacidades de estos humanos del tercer tipo. Eso es lo que propone Fayet. Suena muy al Mundo Feliz de Huxley. Entonces... Acá justamente, ¿no? Que justamente lo mencionaste, ¿no? La obra de Un Mundo Feliz. Justamente acá se plasma un poco, ¿no? Esta manera del autor, un mundo donde, bueno, justamente nacen humanos a través de básicamente procesos artificiales. Y es algo que ya, de hecho, ya se ha planteado en la vida real, por si quieren buscarlo, hay reportajes de televisión al respecto. Ahora no me acuerdo bien el nombre de la empresa, creo que es una empresa estadounidense, que bueno, justamente ya plantea, por así decirlo, de manera de proyección, la idea de justamente criaderos humanos un poco más. Es algo que ya básicamente se está, por así decirlo, proyectando o trabajando en nuestro mundo real, básicamente, más allá de la ciencia ficción, ¿no? Claro, pero que en Fayet esta idea es totalmente coherente con lo que él cree, porque él fundamenta su arqué, o sea, su fundamento, su principio sobre la vida como tal, que tiene que tender a la vida. Entonces, si yo en mi lucha vital
tengo que competir contra otro, ¿cuál es el problema de que yo me vuelva un ser humano genéticamente modificado? Si yo tengo que seguir proveyendo vida a mi propia vida, no sé si se entiende, en esta lucha en función de la voluntad de poder. Entonces es coherente, no es deseable. Y el error que comete Fallé, desde mi perspectiva, es que el fundamento de lo arcaico lo posiciona mal, lo posiciona en la vida propiamente tal. Cuando lo arcaico deviene, para nosotros los católicos, el fundamento deviene de Cristo. Y Cristo tiene normas, tiene ley, tiene, el ser por esencia tiene una ley natural, tiene logos, el fundamento de la realidad. Y ese fundamento de la realidad tiene una noción de bien y mal que son objetivos. Tiene una noción de lo que es el ser humano objetivamente. Entonces yo puedo ser perfectamente anti-igualitarista, porque de hecho la realidad es anti-igualitaria, pero no necesariamente sacrificando mi propia humanidad. Y el producto final es que el arqué del arqueofuturismo de Fallé sacrifica al arqué, porque encima él tiene una postura identitaria. ¿Qué identidad puede tener un híbrido? ¿Qué es? ¿Francés? ¿Un híbrido entre, no sé, algún animal y un ser humano francés? ¿Qué sería un híbrido? ¿Dónde está tu identidad en eso? ¿O crearemos nuevas identidades, pero no se suponía que lo que tú estabas proponiendo es para defender tu identidad? O sea, para mí son incongruencias insalvables. Y por lo mismo es que trato yo de corregir un poco o bastante la postura de Fallé respecto al principio que toma, porque el principio sí tenemos que tomarlo. El arqué es fundamental, pero es otra cosa. Claro, totalmente. Bueno, esta básicamente la crítica que has hecho es básicamente la crítica más común que he leído con respecto al arqueofuturismo, ¿no? Que bueno, plantea ser una alternativa, pero lo cierto es que termina siendo al final otra hija más del orden que vivimos, básicamente. No termina por solucionar sus contradicciones, básicamente, ¿no? Claro, claro. Y por eso te decía que me da la sensación que por luchar contra el igualitarismo, Fallé termina sacrificando al ser humano. Totalmente, sí. Entonces, una pregunta que dale, seguí. Dime la pregunta que tenía. Claro. Una pequeña pregunta, ¿no? Con respecto a Fallé. Te quería preguntar si es acaso posible encontrar en el arqueofuturismo, en la obra de Fallé, cierta, por así decirlo, cierta conflictividad con respecto a lo que vendría siendo realmente el mundo moderno, porque al final lo que vendría siendo la alternativa que propone el arqueofuturismo, lo cierto es que al final desembocaría en una distopía realmente, ¿no? Es como básicamente intenta hacer mucha ciencia ficción para al final ser simplemente un posible escenario de los tantos que pueden ser posibles que básicamente genera este mundo que vivimos. Sí, es que depende de la apreciación que se tenga de la modernidad, depende de cómo tú definas la modernidad. Porque, por ejemplo, en Fallé, la modernidad, lo que nosotros reconocemos como modernidad, lo sustenta en el igualitarismo. Los católicos consideramos que fuimos espectadores de la modernidad, de hecho la modernidad fue en contra de nosotros, de la iglesia. La modernidad nosotros la sustentamos en otro principio, que no es el igualitarismo como tal. El igualitarismo viene a ser una consecuencia. Nosotros consideramos que el fundamento de la modernidad es el antropocentrismo versus el teocentrismo de la Edad Media. Entonces, Fallé en su mente, con toda la conceptualización que hace, él quizás considera que está luchando contra la modernidad, pero una modernidad mal entendida en sus propios principios. Porque si el antropocentrismo es la modernidad en sí,
como lo vemos los católicos, que creo yo que es la visión correcta de la modernidad. Como lo vemos los católicos, nosotros pensamos que es el impulso del propio ser humano a ser el protagonista de la historia y de la realidad propiamente tal. ¿Hay alguna diferencia entre un comunista que quiere planificar la sociedad de forma centralizada y un tipo que te dice que es anti-igualitarista, y quizá lo sea, pero que te propone ver la realidad desde su propia nación, su propia visión de la cultura, sacrificando lo que sea en pos de postergar esa vida? Ambas ideologías, si bien pueden ser contrarias entre sí, beben de la misma raíz antropocéntrica, que es el ser humano siendo el protagonista principal de la historia. Entonces, creo que la visión de la modernidad que tiene el católico, el catolicismo histórico, porque hay encíclicas al respecto, es más profunda. Creo que da mejor en el clavo. Eso. Excelente, excelente. Después me gustaría pasar a hacer unas preguntas. Ahora sigo la siguiente diapositiva, la vamos a dejar para el final las preguntas. Bueno, un poco más, porque mucha gente ya lo habrá pensado, ya lo tendrá por entendido. Bueno, la relación entre fascismo y arqueofuturismo, ¿no? Que mucha gente considera que, bueno, que el arqueofuturismo es simplemente un fascismo 2.0, ¿no? Traído al siglo XXI, básicamente. O sea, en términos estrictos, el fascismo también es una forma de modernidad en cuanto se adscribe al Estado moderno. Claro. Sí, entonces son, como te decía, como dice mi amigo, como el dragón que tiene muchas cabezas nomás. Pues es como la expresión, porque el Estado moderno tiene ciertas cosas en sí que son increíblemente antropocéntricas. Por ejemplo, el Estado moderno, independiente del régimen que tú tengas, sea de tercera posición, sea liberal capitalista, o sea comunista progresista, o lo que sea, tiene algo que obvia a las relaciones sociales orgánicas, que es la definición de la ley de forma impersonal a todo un territorio. Es distinto a cómo funciona una monarquía, por ejemplo. Una monarquía va generando sus relaciones sociales, su propia nobleza a medida que pasa el tiempo. Una monarquía natural, una monarquía absolutista. Va generando las relaciones sociales mediante los cabildos, va eligiendo a la nobleza, hay una relación directa de honor entre el noble que defiende al campesino y el campesino que otorga sus impuestos para que el noble lo defienda y se arme y se entrene, y así la nobleza erige al noble entre nobles, que sería el rey, y así sucesivamente. Hay una construcción que es de abajo hacia arriba, y si el de arriba se porta mal, se termina el acuerdo tácito y se acaba la nobleza. No hay nobles sin impuestos de los campesinos, no puede existir eso, o le cortan la cabeza. Pero el Estado moderno tiene la impersonalidad propia de la modernidad, despersonaliza las relaciones humanas. Ya yo no conozco a mi autoridad, ya no tengo esa relación directa que tenía el campesinado con el noble. Y al estar adscrito el fascismo en la idea del Estado moderno, termina generando una relación de la ley que es impersonal entre los ciudadanos y las autoridades. Y eso aplica a todas las formas de organización social en el Estado moderno. Entonces, claro, la idea de Fayet, al ser moderna, así como el fascismo adscrito en el Estado moderno, son hermanos. De hecho, son todos hermanos: el liberalismo, el comunismo, el fascismo. Eso por lo menos es mi opinión. O mi respuesta a tu pregunta. Excelente, excelente. Bueno, ahora si querés después pasar a la siguiente diapositiva, que vi por ahí una imagen de Santo Tomás, así que seguramente está interesante. Sí. O sea, ahora, ¿por qué yo tomo a Santo Tomás? Porque es como es el cenit del pensamiento tradicional de Occidente, en mi opinión. Entonces, cuando yo quiero evocar el arqué, tengo que evocarlo en el fundamento de mi propia civilización occidental, que
podrán renegar los paganos, qué sé yo, contra el catolicismo, pero es así. El fundamento de Occidente es el catolicismo. Eso, históricamente no se puede discutir eso. Si yo quiero tomar un fundamento cultural de mi propia sociedad o de mi propia civilización, está ahí. Entonces lo que yo hago es comparar, ahora lo que voy a hacer es comparar las distintas vertientes que hemos conversado con el tomismo, para ver cuáles son las diferencias fundamentales. Entonces, el vitalismo filosófico sostiene que la vida no se explica de modo exhaustivo por procesos físico-químicos, como mencionamos antes, y mecánicos, sino que requiere un principio vital irreductible, una fuerza, una entelequia, un elan vital que organiza o impulsa lo viviente. Para el tomismo explica la vida por la forma sustancial del viviente, ánima como principio interno de la vida. O sea, el tomismo lo que hace es identificar de dónde viene la vida. Por eso te decía antes que el vitalismo es como que observar a los síntomas, pero no observa la enfermedad, no observa el ente del cual viene lo que observa como fenómeno. Lo considera a sí mismo una entidad a la propia vida. Dentro de una sustancia compuesta de materia y forma, no postula una fuerza añadida, sino un principio metafísico constitutivo. O sea, la vida está en mí porque existe el alma. Y el alma, al darle la forma al cuerpo, crea esa forma particular de vida. Es parte de mi constitución tener vida, no es algo externo. Y ahí entra lo que es el lilemorfismo aristotélico, esa idea de que no es esta idea platónica de que el alma es como algo y el cuerpo es como otra cosa y el alma está como atrapada en el cuerpo. Para el ilemorfismo aristotélico y tomista, el cuerpo y el alma son una sola cosa. O sea, construyen una sola cosa. Y elimina esta dicotomía entre lo que es la realidad inmaterial y la realidad material, tal como lo hace Cristo con la hipóstasis. Eso es importante e interesante. Cristo tiene las dos naturalezas en una persona. Sería muy similar. Nosotros tenemos una naturaleza inmaterial que está relacionándose con la naturaleza material y nos crean a nosotros como ser compuesto de ambas cosas. Entonces ahí tenemos la primera diferencia entre el vitalismo y el tomismo. Entonces, el vitalismo filosófico, el principio de vida en el vitalismo filosófico, el principio vital irreductible a lo físico, reconoce que no puede estar en lo físico, pero no va más allá. El tomismo del alma, que es la forma sustancial del cuerpo viviente. La relación con la materia, en el vitalismo filosófico, la vida sobre o más allá de la materia. Y en el tomismo, el alma y el cuerpo crean una sola sustancia. La sustancia de ser humano, la sustancia de perro, la sustancia de gato. Explicación de lo viviente. Para el vitalismo, la organización autorregulación por fuerza entelequia. Y para el tomismo, las operaciones por potencias que siguen a la forma vegetativa, sensitiva e intelectiva. El alma intelectiva tiene ciertas potencias que actualiza a través de la materia. Por ejemplo, por ejemplo, en el debate del aborto, pocas veces se toca este tema de las potencias. Pero cuando tú hablas de, no sé, las personas que están a favor del aborto hablan de que es un ser humano, no es un ser humano porque no tiene ciertas cualidades, porque, no sé, pues, obviamente un bebé en el vientre no sabe leer, o no tiene, según ellos, procesos racionales, o un sinfín de argumentos que terminan... Es un ser humano, es simplemente una etapa de su evolución, que es constante, o sea, básicamente. Eso es lo que es que los abortistas, básicamente, es que uno se da cuenta al debatir con abortistas, y esto sin ánimo de ofender, pero es que son bastante ignorantes en inclusive biología, incluso verdaderamente los argumentos de los abortistas en estos temas son de ignorancia de biología a nivel primario, básicamente, sinceramente. Claro. Pero bueno, era un comentario que quería hacer. No, pero aún así yo tengo mis observaciones respecto al argumento biologicista del tema de la gente que se opone al aborto. Porque claro, el argumento de la persona que se opone al aborto es que los manuales de embriología dicen que cuando se junta el espermatozoide con el óvulo se genera la concepción y desde ahí ya hay ADN humano. Pero si lo notas, es una discusión que nos sale del marco material. Cuando entendemos de que el ser humano, desde la visión tomista, cuando entendemos la visión tomista de que el ser humano
tiene una porción de él que es un alma intelectiva que le da forma al cuerpo y que el cuerpo lo que hace es actualizar las potencias del alma intelectiva, cambia. Por ejemplo, yo digo, ese es un ser humano porque tiene la potencia de aprender a leer, porque tiene la potencia de aprender a hablar, porque tiene la potencia de salir del útero, y poder en su momento alimentarse por sí mismo. Cambia, ¿por qué? Porque el estado en el cual esté su cuerpo, el tiempo de desarrollo que tenga su cuerpo, lo que va a ser actualizar las potencias propias de su alma de ser humano. No sé si me explico. Y la discusión toma un carácter ontológico, donde los que estamos a favor de la vida humana tenemos todas las de ganar, porque tú le empiezas a conversar de esto a un abortista y no te va a entender, pero nada. Nada, es que imagínate, esto quizás sí es irnos a otro tema, ¿no? Pero imagínate la ignorancia de muchos abortistas que dicen, que ponen el argumento, ¿no? De la decisión individual, diciendo que mi cuerpo, mi decisión, no son capaces de entender que es un organismo diferente con su propio código genético, Claro. que viene obviamente de la madre y el padre, pero claro, es un ser diferente, con su propio ADN, con su propia estructura genética, no son capaces de entender eso, básicamente. Es muy difícil, Claro. es muy difícil. Y si tú a eso le añades la definición del ser propiamente tal, en qué radica que sea un ser humano a nivel metafísico, ya es pulverizarlo, ¿cachai? Sacáis la discusión del tema material propiamente tal biológico, sino que lo elevas a por qué filosóficamente, qué es filosóficamente un ser humano. Defínemelo, por favor, ¿cachai? Y lo sacáis bueno, pero ese era otro punto, pero tiene que ver con esto de la forma en cómo se explica la vida en Santo Tomás respecto al vitalismo. El alma humana para el vitalista puede quedar ambigua, pueden definirlo como fuerza, energía, no hay una definición de sus propiedades, lo único que te dicen es que esa alma, si es que la mencionan, algunos vitalistas la mencionan, otros no, esa alma, la característica que tiene es la vida, y que la vida como tal tiene que tender más hacia la vida, nada más. En cambio, en Santo Tomás, el alma racional espiritual tiene intelecto y voluntad subsistente y ordenada al cuerpo. Es una definición más completa, porque esto yo lo estoy mencionando como resumen, pero si tú te pones a estudiar cada uno de estos conceptos en el tomismo, tienes, no sé, 500 páginas. Entonces es un fundamento mejor realizado acerca del principio que queramos tomar para desarrollar un arqueofuturismo. El conocimiento en el vitalismo filosófico es la intuición, vida interior como vida superior, o sea, deja mucho a lo irracional, porque la vida no es necesariamente algo racional para el vitalista, es como un instinto, un impulso. Y para el tomismo, el intelecto como facultad de verdad. Prudencia gobierna la técnica y a la acción. Entonces, eso respecto a las diferencias entre el vitalismo y el tomismo. Ahora, respecto al voluntarismo. El voluntarismo interpreta lo real como dinámica de fuerzas, impulso de expansión, apropiación, superación, configuración de sentido. Por eso es que le gusta mucho a los tercerposicionistas el voluntarismo, porque evoca esas ganas de ser imperio, ¿cachai? Es el impulso de expansión, de apropiación, de expandir nuestra propia vida como parámetro del bien o del mal. Claro, la lucha, ¿no? Es que justamente, ¿no? Se notan las influencias de autores como Nietzsche, Mussolini, ¿no? Creo que con esto en el tema de la Claro. lucha, ¿no? El capitalismo, la supervivencia. Bueno, también no solo el Mussolini, sino creo también figuras como George Sorel, padre del sindicalismo revolucionario, ¿no? Con esa idea, ¿no? De rescatar el mito, la lucha, el heroísmo, como elemento movilizador de las masas. Esto es un tema, sinceramente, pero sí, se nota bastante en la tercera posición, sí. Que no está del todo mal, no está del todo mal, no es que esté mal el evocar esas cosas, sino que si tu fundamento es la vida por la vida, vas a tarde o temprano terminar descartando la moral. Ese es el problema. Entonces, la voluntad es energía de autoafirmación y despliegue de potencia. Critica fuerte a la verdad como algo neutral. El conocimiento está atravesado por perspectivas y fuerzas. La vida se interpreta como lucha, expansión de fuerzas y creación de valores. O sea, la verdad es lo que cuentan los ganadores de la guerra, en resumen.
porque conversa con su impulso con su impulso a la vida. Es la conclusión lógica. Pero para el tomismo explica que lo primero es el ser, el acto de existir y la estructura de sustancias y formas. Dios es acto puro y bien supremo. Ahí tenemos una diferencia fundamental, porque el voluntarismo critica la verdad como algo neutral, lo define como algo, como que no es algo neutral, tiene que ver con el que tenga más voluntad de poder y de vida. Para el tomismo no, Dios es el bien supremo, está establecido, está fuera de nuestras acciones. El mundo tiene inteligibilidad objetiva. La voluntad es un apetito racional que puede estar orientado al bien que conoce a través del intelecto. Tú puedes conocer el bien y vas a tener la voluntad de elegirlo o de no elegirlo. Eso es todo, que es mucho, pero eso es todo lo que respecta a la voluntad. A través del intelecto tú puedes llegar a conocer lo que está bien y lo que está mal, y tienes la voluntad de tomar uno de los dos caminos. La libertad es elegir miedos y bienes particulares ordenables o no al fin último, que sería Dios como el bien absoluto. La moral es la participación en la ley natural, bienes humanos objetivos, vida, verdad, sociabilidad, justicia. Las virtudes, prudencia, justicia, fortaleza, templanza, etc., ordenan las pasiones y acciones hacia el bien. La verdad es adecuación del intelecto a la realidad. La vida racional se ordena al bien verdadero. Ay, no alcanzo a ver aquí. Al bien verdadero conforme a la naturaleza y en último término a Dios. ¿Se sigue viendo? ¿Ahí se me escucha? Sí, se sigue viendo bien, sí. Ya, perfecto. Bueno, eso respecto a la voluntad de poder. Ahora, respecto al constructivismo. El constructivismo idealista tiende a enfatizar que categorías, identidades, instituciones, significados son productos históricos y sociales, o sea, una forma de positivismo final. Muchas versiones son antiesencialistas, no creen en la esencia de las cosas porque todo está sujeto al momento histórico. La verdad suele pensarse como coherencia, consenso, utilidad o viabilidad dentro de un marco. Las normas como construcciones de prácticas y acuerdos. En Kant lo correcto es lo que puede quererse como ley universal, que es el deber ser. No sé si te pasa mucho cuando conversas con gente de izquierda o de derecha, pero es más de izquierda, cuando tú le estás explicando un fenómeno de la realidad, algo que ocurre, un problema político, un problema social, y te responde, pero es que no debería ser así. Y tú como que lo quedas mirando y le dices, ya, pero tenemos una realidad de la que hacernos cargo. No sé, por ejemplo, alta criminalidad en barrios bajos. Un ejemplo. Y tú le dices, oye, ¿sabes qué? Aquí hay un asesino que mató a una niñita y necesitamos aplicar la fuerza de la ley, qué sé yo. Y empieza, pero es que esa persona viene de la pobreza y no debería ser así, y no debería ser así, y no debería ser así. Y al final como que termina obviando la realidad y queda atrapado. No se centra en la realidad, en lo que es, tajantemente, ¿no? Siempre tiene que, básicamente, obviar, ¿no? la realidad de las cosas, básicamente, para intentar, que bueno, yo soy anti-izquierda totalmente, en muchos aspectos, pero acá se nota claramente, ¿no? Una especie de incapacidad por parte de la izquierda de poder comprender la realidad que lo rodea en definitiva, ¿no? Y tiene que hacer malabares mentales de proporciones bíblicas para básicamente distorsionarlo todo a su favor. Más. Claro, y en la práctica no sucede absolutamente nada cuando te dicen esas cosas. Entonces eso bebe un poco del idealismo de Kant del deber ser. Lo correcto es lo que puede quererse como ley universal. O sea, yo estoy tan concentrado en las ideas que obvio la realidad. Y como el sujeto tiene directa relación en la creación de la realidad, es justificable estar todo el rato hablando del deber ser. Es chistoso porque van tomando sentido práctico después de varios siglos lo que decían estos tipos. Y de forma exagerada. Bueno, eso es más o menos respecto al constructivismo. El tomismo explica que las cosas tienen naturaleza o esencia. O sea, no dependen del acuerdo social para definir lo que es la verdad. Hay un orden del ser y del bien que no depende del consenso. La verdad es correspondencia, una adecuación de mi intelecto a la realidad.
aún admitiendo mediaciones como el lenguaje, la cultura o el aprendizaje. O sea, el lenguaje, la cultura, el aprendizaje, el momento histórico no cambia lo que es la realidad, sino que a lo más cambia la forma en cómo yo la voy a percibir. Yo puedo percibir la realidad mediante conceptualización de español, o puedo mediante conceptualización de francés o de inglés o de lo que sea, pero la realidad sigue siendo la misma. Las normas están fundadas en bienes objetivos de la naturaleza humana, la ley natural, no solo en construcción social. Lo correcto es lo que realiza bienes objetivos conforme a la naturaleza y al fin último. O sea, hay un parámetro moral que yo mediante la voluntad voy a elegir una dirección al respecto, y eso va a ser bien, va a estar bien objetivamente o va a estar mal objetivamente. Porque el bien y el mal están por sobre mí, no dependen de mi acción. Ahora la técnica, también interesante. La técnica de Spengler es un modo de vida, táctica de existencia, una forma de actuar para imponerse frente a la naturaleza. No es neutral, pues la técnica expresa el estilo de un alma cultural en Occidente, en lo fáustico. La técnica se asocia al poder, organización y la guerra. Suele describirse con tono trágico como algo que termina dominando al hombre. Ahí, no sé si tú leíste La decadencia de Occidente o lo has estudiado un poco. El tema de que dice Spengler de que en el auge de las civilizaciones es donde está como este romanticismo sobre sus propias ideas, sobre su propia religión, y cuando se empieza como a cuajar eso en lo que sería el Estado, empiezan a hacer la técnica y las leyes absolutistas como un intento de preservar este romanticismo perdido. Con respecto a la técnica, ¿no? Un poco, ¿no? Estaría bueno para comentar, de imponerse sobre la naturaleza, ¿qué visión hay que tener con respecto un poco más a la técnica, ¿no? Porque ciertamente, ¿no? Para los cristianos, los animales, ¿no? La naturaleza, las plantas, fue hecho o más básicamente para el hombre, ¿no? ¿Cómo hay que ver exactamente la técnica en este sentido, ¿no? Es lo que voy a comentar después respecto a la forma que tiene el tomismo de ver la técnica, que finalmente es instrumental y obedece a, nuevamente, algo que está por sobre nosotros. La voluntad con la técnica va a tener sí o sí una dirección moral. Para Spengler también tiene una dirección moral, pero respecto a lo que él define como bien, que es el propio vitalismo. Entonces, no sé, por ejemplo, hay una forma de relacionarse con los animales, por ejemplo. Hay una forma de relacionarse con los animales que está en armonía con la ética y con la moral, que si yo no soy vegano, pero tampoco disfruto ver a alguien cuando golpea a un perrito. Entonces, si bien tenemos a cargo nuestro a la creación, como dice la Biblia, y podemos disponer de la creación para sostener nuestra vida humana, hay una diferencia entre ver a la técnica al respecto como un instrumento para proyectar moralidad al respecto para solamente mantener mi vida. Porque si fuera el caso de que solamente yo puedo usar la tecnología para sostener mi vida, y yo veo que mi vida está acabando, yo podría validar perfectamente la eutanasia. Porque ¿qué tengo que sostener ya si estoy desahuciado? Y la vida es el sentido de la realidad. Claro, en definitiva es cuestión de no elevar la técnica a algo que no es, y que Claro. está fuera de lo que es la técnica no entendida por nosotros los cristianos, ¿no? Con el tema de Claro. la eutanasia, acá los uruguayos lo tenemos bastante conocido porque, bueno, se comenzó básicamente a realizar las prácticas de eutanasia hace no mucho. Y bueno, es un tema que hay directos en Resurgir Nacional por si están interesados los espectadores de ver. Pero nada, si querés también podríamos comentarlo un poco, ¿no? Sobre el tema de la eutanasia más adelante. Ahora si querés continuar perfectamente. Sí, me queda poquito. La técnica en el tomismo se define como ars o como arte, es un saber operativo distinto del obrar moral, lo diferencia. O sea, la técnica en sí no es mala o buena, es en sí instrumental, su valor depende del fin y del uso.
Distingue ars, Claro. que es perfección del hacer un objeto bien. Se puede estéticamente hacer un objeto muy bien mediante el arte o la técnica que yo tenga, pero también identifica otra cosa que es la prudencia, que es la perfección del obrar. O sea, yo con la técnica en sí puede ser bien buena siempre que sea estética, o sea, la perfección en el hacer con la técnica, pero aparte identifica algo asociado que es la prudencia, que es la perfección del obrar con la técnica. Yo voy a ocupar la técnica para hacer el bien o hacer el mal. La técnica debe estar subordinada a la prudencia, a la justicia y al bien común. Todo actuar humano debe ordenarse a bienes y fines objetivos. El fin moral es el bien y el fin último también. Ya entonces es una distinta apreciación de la técnica. Y viene mucho al caso esta forma de ver la técnica frente a la cuarta revolución industrial. Porque una apreciación de la técnica que es que considera que hay un bien y mal que están por sobre la realidad de nuestras relaciones humanas, es una forma de ver la técnica que puede conservar nuestra propia humanidad. Con respecto un poco al transhumanismo, que de vuelta es un tema para hacer un directo o varios, ¿no? Hablando sobre la cuestión. Pero es interesante ver en ese sentido, ¿no? Que es bueno, la destrucción de lo que conocemos como propiamente humano, ¿no? Porque sin duda el transhumanismo, la civilización que nos propone el transhumanismo para el futuro, ¿no? Para las próximas generaciones, es sin duda terrorífica, ¿no? Claro, Porque básicamente es la decadencia total del ser humano llevado a algo totalmente inferior, donde básicamente la técnica, la máquina, la tecnología, lo que no es humano estará por encima, básicamente. claro. Esto es lo que iba diciendo hace un rato, no elevarle la técnica, la cuestión de la técnica, a algo que no es, básicamente, que está fuera A convertirlo en un ídolo finalmente, en términos Claro, muy antiguos testamentarios. claro, Sí. claro, totalmente, sí. Entonces aquí yo, para finalizar, voy a citar a su santidad Benedicto XVI, en su encíclica Caritas in Veritate, dice algo que viene muy al caso respecto a todo lo que hemos conversado. Dice, el desarrollo tecnológico puede alentar la idea de la autosuficiencia de la técnica, cuando el hombre se pregunta solo por el cómo en vez de considerar los porqués que lo impulsan a actuar. Por eso la técnica tiene un rostro ambiguo. Nacida de la creatividad humana como instrumento de la libertad de la persona, puede entenderse como elemento de una libertad absoluta que desea prescindir de los límites inherentes de las cosas. El proceso de globalización podría sustituir las ideologías por la técnica, que es lo que estabas diciendo tú recién, transformándose ella misma en un poder ideológico que expondría a la humanidad al riesgo de encontrarse encerrada dentro de un a priori del cual no podría salir para encontrar el ser y la verdad. En ese caso, cada uno de nosotros conocería, evaluaría y decidiría los aspectos de su vida desde un horizonte cultural tecnocrático, al que perteneceríamos estructuralmente, sin poder encontrar jamás un sentido que no sea producido por nosotros mismos. Esta visión refuerza mucho hoy la mentalidad tecnicista, que hace coincidir la verdad con lo factible. Pero cuando el único criterio de verdad es la eficiencia y la utilidad, se niega automáticamente el desarrollo. En efecto, el verdadero desarrollo no consiste principalmente en hacer. La clave del desarrollo está en una inteligencia capaz de entender la técnica y de captar el significado plenamente humano del quehacer del hombre, según el horizonte de sentido de la persona considerada en la globalidad de su ser, que es lo que yo te comentaba antes. Es importante tener una antropología y una ontología correcta para enfrentarnos a estos riesgos. Tengo que saber qué soy yo y por qué está en riesgo lo que soy yo frente a la técnica. Incluso cuando el hombre opera a través de un satélite o de un impulso electrónico a distancia, su actuar permanece siempre humano, expresión de una libertad responsable. La técnica atrae fuertemente al hombre porque lo rescata de las limitaciones físicas y le amplía el horizonte. Pero la libertad humana es ella misma solo cuando responde a esta atracción de la técnica con decisiones que son fruto de la responsabilidad moral. De ahí la necesidad premiante de una formación para un uso ético y responsable de la técnica. Conscientes de esta atracción de la técnica sobre el ser humano, se debe recuperar el verdadero sentido de la libertad, que no consiste en la seducción de una autonomía total,
sino en la respuesta a la llamada del ser, comenzando por nuestro propio ser. Benedicto XVI. Y creo que en esta frase la quise, extracto lo quise poner completo porque siento que engloba todo lo que hemos conversado. Sí, fue un gran papa en definitiva. Bueno, ya vamos por la hora, 1 hora y 15 minutos vamos ya. Te quería preguntar, ¿no? Para cerrar un poco más, en definitiva, ¿qué es lo que se puede sacar? ¿Qué reflexión te deja a vos, por ejemplo, el tema del arqueofuturismo, ¿no? ¿Qué reflexiones te deja a vos como católico, ¿no? Yo como católico, algunos espectadores y compañeros de Resurgir Nacional, que la mayoría somos católicos, ¿qué reflexión, qué cosas buenas se puede sacar de esto, básicamente, de esta alternativa del arqueofuturismo? El arcofuturismo, lo bueno que tiene, como toda herramienta de propaganda, es que condensa muy bien lo que trata de expresar el autor en un concepto, en un neologismo. El arcofuturismo es atractivo para nosotros los tradicionalistas ya solamente con escuchar el nombre. Porque nos dicen arqueo, ya, tiene que ver con lo antiguo, con algo que yo, situado en esta época, extraño, añoro, una forma de ver la vida que es arcaica, que nos resuena mucho, pero también tiene que ver con lo futurista, o sea, con esto que se viene, que estamos viendo, y para lo cual, insisto, hay muy pocas respuestas, hay muy poca proyección por parte de nuestro propio sector político. Se puede decir, estamos tan concentrados en reaccionar a la izquierda que nos hemos olvidado de proponer cosas, de mirar hacia el futuro. Entonces, eso tiene de positivo también el arqueofuturismo de Fayet, que es una ideología propiamente tal, que mira hacia el futuro, que no se queda mirando lo que hace el enemigo ni respondiéndole cada una de las cosas que ellos escriben. Así que sí, eso es lo que yo rescataría. Es un buen concepto para, desde mi perspectiva, resignificarlo. Rellenar el arqué que fundamenta Fayet, pero de otra cosa. Claro. De nuestra propia tradición. En definitiva, algo interesante con lo cual se podría construir algo mucho mejor, ¿no? Por supuesto. Claro. Que en general cómo funcionan las ideas. Funcionan mucho así, como que viene otro, no sé, estaba Marx, y Marx te decía que la dialéctica histórica, y después vino Frankfurt y crearon una dialéctica cultural, y después vino, no sé, Foucault y te dijo que la dialéctica es del poder, y vinieron estos degenerados de Deleuze y Guattari y te dijeron que la dialéctica era de la mente prácticamente, que es un término más psicoanalista. Pero claro, se va avanzando el proceso. Y ahí nosotros tenemos que tratar de ser partícipes de ese avance de proceso político. Totalmente. Bueno, excelentes palabras, Javier. Ya va por la 1 hora y 18 minutos, me dice acá el programa. Creo que podríamos dejarlo hasta acá perfectamente. Quedó excelente, sinceramente. Me encantó. Este programa que se ha hecho básicamente queda en mi top 3 programas favoritos. Acaba de cambiar. Muchísimas gracias por participar. Sinceramente, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo, yo y todo Resurgir Nacional desde Uruguay. Allá en Chile, que me imagino que hace calor, ¿no? Por allá, o está fresquito ahora. Está lloviendo, pero hace calor, está como tropical. La peor combinación, calor y lluvia, horrible combinación. Pero bueno, hasta la próxima, muchachos. Muchísimas gracias por estar presentes y estén atentos porque en unos días se viene directo con Pablo Schurman, abogado argentino, para hablar sobre, el justicialismo, otra corriente de tercera posición, bastante conocida, creo que de las más conocidas. Va a estar muy interesante, muy bueno, y nada, ojalá puedan estar presentes justamente en vivo o lo verán en diferido, no importa. Muchísimas gracias, Javier, que la pases lindísimo esta semana y que Dios te bendiga. Con gusto, muchas gracias por la invitación. Adiós.